Ahora sí, ya estamos grabando. Bueno, vamos a ver dónde nos habíamos quedado la clase pasada, ¿sí? Estábamos hablando, habíamos comenzado a hablar de qué veíamos, ¿no? Dependiendo qué tenía en el infarto. Si ya estábamos en una etapa necrótica, que fue más o menos lo que estuvimos charlando, ¿cómo nos damos cuenta de que ya estamos en esa necrosis, de que ya llegamos a ese punto en el cual el 80%, 90% de eso es irrecuperable? Tenemos estudios para charlar, para ver, para intentar evaluar un poco más si quizás algo de toda esta masa ventricular que teníamos dando vuelta, infartada, necrótica, pues no solo que sufrió el infarto, sino que nos da a entender de que esta célula murió por esa ausencia de oxígeno. Podríamos hacer algún complementario como para decir si podemos salvar algo, como por ejemplo una cámara gamma con alguna inyección tardía, ¿no? Como para ver si tenemos parte de ese miocardio que parecería en un punto necrótico y en realidad es una parte hibernado. El tema es que cuando ya algo está necrótico, en general es irrecuperable. Ya llegamos tarde para hacer lo que querramos. Queremos hacer un bypass, un stent, lo que queremos hacer, ya está. Podemos intentar mantener lo poco que nos va quedando eh, correctamente perfundido, pero lo que ya está necrótico, ya está necrótico. Y imaginen esto. Vamos a charlar un poquito de las caras del infarto hoy, cómo reconocerlos en el electro. Pero en estadios que tenemos infartos anteriores, esos infartos grandes de ventrículo izquierdo, acabamos de perder el volumen sistólico, acabamos de perder la buena contractibilidad del VI. Imaginen que perdimos el volumen sistólico, esto va a implicar que acabamos de perder capacidad funcional, no tenemos un gasto cardíaco apropiado como para casi ninguna actividad en general. Obviamente que estos son estadios bastante graves, pero lo vemos, y al que más hay que tener cuidado, peligro o atención, son a esos dolores de pecho, esas sintomatologías en pacientes diabéticos, ¿sí? Por favor, son los que menos se dan cuenta de que se están infartando. Pero bueno, esto ya lo habíamos visto. Hablemos de, ¿qué me falta acá? Falta de progresión de R, esto lo habíamos charlado, que quizás esa R que estamos acostumbrados a verlo crecer desde 1 a B5, B6. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los vectores, de cómo va creciendo la R y va decreciendo la S, está muy arraigada a que el músculo cardíaco iba recibiendo el impulso y se iba contrayendo? En este caso nos encontrábamos con que no había progresión de R, no aparecía la R en las precordiales izquierdas, por ejemplo, y estaba dado porque teníamos una necrosis muy importante. Esas necrosis son como las más puntuales, ¿no? Las más que nos van a decir, hey, esto ya está. Ya no tenemos manera casi de recuperar este BI, o quizás podríamos estudiar si podemos recuperarlo, pero en general no. Acá se los dejé como un ítem, esperen que busco. Descartar el bloqueo completo rama izquierda. Igual saben que para bloqueo completo rama izquierda van a descartarlo principalmente con el tiempo, que no mida más de 0,12 segundos, o sea que no mida 0,12 o más. Pero hoy les traje también los criterios de Garbosa, que son los criterios bastante nomenclados actualmente, para poder evaluar isquemia y bloqueo completo rama izquierda. Cuando evaluamos bloqueo completo rama izquierda, ya recordamos un poco de que el bloqueo completo rama izquierda, estamos hablando que el haz de His, la parte de la rama izquierda está totalmente bloqueada. Esto implicaba que el impulso se iba a mover desde las ramas derechas del haz de His hacia la rama izquierda. Esto me daba exageración en algunas ondas, por ejemplo, B1 en la rama izquierda tenía una onda que le decíamos QS, siempre con QRS igual o mayores a 0,12 segundos, ¿sí? Cuando estábamos acostumbrados en B1 a ver primero una R rápida y después una S,
con tiempos de hasta 0,090010 segundos. Cuando estamos frente a los bloqueos completos de rama izquierda, nos va a obligar a que nos va a cambiar toda la despolarización. ¿Se acuerdan que decíamos que la T iba a ir acompañando un poco al bloqueo? Es decir, que íbamos a tener T negativa, íbamos a tener imagen de sobrecarga ventricular, nos iba a tapar mucho el funcionamiento real de este ventrículo izquierdo. Por ese motivo, hay una frase muy planteada, que estoy muy de acuerdo con eso, que cualquier paciente con dolor de pecho y bloqueo completo de rama izquierda es un infarto hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Tenemos, ahora se los voy a mostrar, tenemos criterios para intentar encontrar señales del infarto o de la isquemia dentro de un bloqueo completo de rama izquierda. Pero, aunque tengamos o no tengamos los criterios para evaluarlo, siempre lo vamos a constar como un infarto hasta que se demuestre lo contrario. Bloqueo de rama izquierda, dolor de pecho, enzimas, ya. Y nos quedamos tranquilos después de eso. Bien. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a hablar de las fases primero que nos vamos a encontrar con el infarto. Esto quizás lo vimos un poquito el nivel pasado, pero necesito repasarlo para poder avanzar con el infarto. Recordamos una fase hiperaguda, ¿sí? Esta es la fase del momento en el cual estamos arriba del infarto, es decir, se nos acaba de ocluir completamente uno de los vasos, una de las arterias coronarias. Esta arteria me dejó sin oxígeno completamente al músculo cardíaco. Este músculo cardíaco comenzó a dañarse. Este daño todavía con tratamiento es reversible. Podemos o revertirlo o frenarlo hasta el punto que llegó. Nos vamos a encontrar primero con casi la desaparición totalmente de el segmento es el T y el punto J, ¿no? Porque parecería una M esto. La T es parte del QRS. Se arma como una única onda, que hasta me podrían decir que así a lo lejos parecería un RR' de una rama derecha. Y es muy exagerada. La T todavía es positiva, ¿sí? Todavía acompaña al QRS. Y miren lo que es la onda T, supera hasta el QRS. No siempre lo va a superar, no es lo que me va a dar indicio a mí. Pero esta fase hiperaguda implica en el momento de que tengo un supradesnivel muy, muy intenso, ¿sí? Este supradesnivel se une directamente a la onda T. Recuerden que nosotros tendríamos que tener un segmento ST en el medio, y acá no lo hay. Y este es el momento en el que hay que actuar ya. Cuando el paciente, este tendría que ser el dolor más intenso que tenga, y luego pasaríamos a la fase aguda. En la fase aguda vamos a tener varios puntos en el medio para prestar la atención. Primero que puede o no, pero en general puede, van a aparecer las primeras imágenes de la Q. El ST va a seguir estando supradesnivelado, recuerden que lo medimos en el punto J, pero esa onda T que acompañaba tanto en la fase hiperaguda va a comenzar a tener un componente negativo. Va a intentar, ¿sí?, negativizarse. Esto puede ser hasta la hora 6 a 7 desde el momento del infarto. Entonces, todavía estamos a tiempo. ¿Por qué digo que estamos a tiempo? Porque si ponemos a investigar, o sea, a descifrar un poco más esto, si bien tengo estos cambios en el ST, recuerden que el QRS representa la despolarización, es decir, la contracción ventricular, y todo lo que pasa entre el ST y la T, estamos hablando de la repolarización o recuperación o diástole de este corazón, de este músculo cardíaco. Por ese motivo tenemos esa instancia de decir que los estados de isquemia, infarto y demás los evaluamos entre el ST y la onda T,
Y cuando ya hablamos de necrosis, cuando hablamos de muerte celular, lo vamos a ver en el QRS porque se diría que no se están despolarizando, no se están contrayendo esas células musculares que tendríamos que ver. Por ese motivo lo separábamos tanto, por un lado el QRS y el otro lado el ST. Recuerden que las coronarias, ¿sí? Las arterias coronarias son capaces de oxigenar a nuestro músculo cardíaco en diástole, es decir, luego de la contracción, luego del QRS. Por eso evaluamos tanto el ST y la onda T para descifrar isquemia. Bien, en la fase aguda todavía estamos a tiempo. Todavía estamos en presencia de onda R, ¿sí? Con una Q que ya nos habla de que hay algún trastorno en esta despolarización de este corazón y nos habla de que la recuperación está siendo complicada, pero empieza a pasar la etapa del infarto, ¿sí? Todavía es agudo esto, todavía es tratable, todavía es recuperable, pero nos está diciendo que ya pasaron unas cuantas horas, ya no estamos tan cerca. Recuerden, entonces, si yo ya pienso que la fase aguda es 6, 8 horas, quizás el CPK o el CPK-MB no me van a dar tan alterados, no van a ser exagerados estos valores. Tendría que ir más a una troponina, o si es posible, una troponina ultrasensible. Bien. Sigamos. Entonces nos vamos a encontrar que pasamos de la hiperaguda, urgencia ya, fase aguda, seguimos en una urgencia porque ya hay que tratarlo igual, y la subaguda. La subaguda ya estamos como tarde. Ya en la subaguda hay que estudiarlo, a ver qué va a pasar. Sí, sí. Tendríamos que evaluar cuánto daño dejó, cómo es la motilidad de este ventrículo. No diría que no es una urgencia, no podría decir no es una urgencia, pero ya sé que estoy un poco más tarde. ¿Qué me voy a encontrar con? Un ST ya nivelado. Recuerden que ya tenemos el ST en la línea de base. Recuerden que para el supra lo medimos en el punto J en la línea de base, ya está niveladísimo. Nos vamos a encontrar una onda T negativa, ¿sí? Y podemos o no encontrar este signo de esta pequeña Q. No siempre la vamos a encontrar, ¿sí? Y atención a algo, no aparece en una sola derivación. Ahora hablaremos de eso, pero no va a aparecer exclusivamente en una sola derivación. Lo vamos a ver juntos. Esta fase subaguda ya pasó más de 24 horas, ya estamos con que podemos igual ejercer tratamiento y evaluar un diagnóstico de qué coronaria se tapó, cuánto está tapada, si hay o no circulación colateral. Pero bueno, no estaríamos tan temprano en este infarto. Y la fase crónica, no hay un electro único de la fase crónica. Esto quiero que quede claro. La fase crónica va a depender de muchos factores. El primero, si tuvo o no tuvo tratamiento. El segundo, qué coronaria fue la que se afectó. ¿Por qué les cuento esto? Vamos a poner el ejemplo de que paciente diabético sufre un infarto, vamos a poner un infarto de coronaria derecha, y cuando hablo de infarto de coronaria derecha, quizás las precordiales sigan estando bien y solo vea el daño en las derivaciones D2, D3 y ABF. Ahora les voy a mostrar por qué estas derivaciones. Entonces el patrón que voy a ver del infarto en la fase crónica, que puede ser una Q, una T que haya quedado negativa, una R más chica o ausencia de R, van a estar dependiendo a qué tan alto fue el daño y si tuvo o no tuvo circulación colateral, por ejemplo. Cuando hablamos de infarto, podemos encontrarnos coronarias que se ocluyan violentamente, es decir, que comenzaron a ser de 1, 2, 3 meses a 4 meses su placa de ateroma y se tapó, o coronarias de que fueron
muy lentamente, juntando placas de ateroma, muy lentamente, empezó a disminuir el flujo en la coronaria lentamente. Esto hizo que otra coronaria le dé flujo, eso le decimos circulación colateral, cuando hay una circulación de otra coronaria o de la misma coronaria que está salteando e intenta darle flujo a la zona que está corta de oxígeno. Eso hablamos de circulación colateral. Cuando nosotros evaluamos después en hemodinámica y encontramos que el paciente tiene circulación colateral, sabemos que esta oclusión viene trayendo mucho tiempo. Se viene adaptando este corazón a eso. Esa oclusión es la que menos evidencia crónica me deja de el daño. Puede aparecer alguna Q dando vuelta, pueden aparecer derivaciones menores en voltajes, pero no me van a quedar zonas necróticas. En cambio, esa placa de ateroma violenta, la cual a mí me va a tapar una coronaria de unos meses a otro, no voy a tener ninguna coronaria que me dé una mano para solventar esto, y esa puede, sin tratamiento, necrosarme las células que tenía que irrigar. Entonces me voy a encontrar de que puedo tener diferentes fases crónicas dependiendo cómo evolucionó el paciente. Nada, atentos a eso, ¿sí? En algunos van a quedar T's negativas, en otros van a quedar R's menores, en otros van a quedar Q en la cara infartada. Y para esto es muy, muy conveniente entender la localización del infarto. La localización del infarto, cuando hablamos de cómo localizarlo, estamos viendo más o menos o intentando descifrar en el electrocardiograma cómo va a encontrar o suponer la coronaria afectada o, además de la coronaria afectada, la zona del músculo afectado. Es interesante esto porque al momento de ver en el electro habitual algunas peculiaridades, podemos agregar otras conexiones extras, como para sacarnos la duda. Nosotros reconocíamos dos planos, ¿se acuerdan? Un plano frontal y un plano horizontal. El plano frontal eran las derivaciones de los miembros. Lo bueno que tiene el plano frontal de las derivaciones de los miembros es que llevan zonas de conexión, es decir, ABR brazo derecho, ABL izquierdo, ABF inferior, el negativo donde quiera. Pero si yo pongo el ABR en vez de la muñeca en el brazo, en el bíceps, voy a seguir teniendo el mismo electrocardiograma. No van a haber modificaciones. Es algo lindo del plano frontal, ¿no? De que si uno le pone la muñeca y otro en el brazo, el electro en el frontal es exactamente el mismo. Mucho, pero mucho cuidado al momento de conectar en el plano horizontal las precordiales, que no vayan en el lugar erróneo. Tiene que ser lo más correcta la conexión. Pero realmente es un abismo de diferencia entre una cara y otra, a veces por un espacio intercostal. Hay que tener cuidado con eso. Si hacen el... A ver, hay algo que entiendo, hay algo que yo banco a todos, me sumo a esto. Tenemos en guardia 20, 30 pacientes por día, estamos con un montón de pacientes, conectamos rápido. Quizás el tercer espacio es el cuarto es el tercero, pero si ustedes hacen el primer electro, ven un indicio pequeño, aunque sea de isquemia, avisan, obvio, empezamos a crear todo el panel de emergencia, levantamos la bandera amarilla que haya que levantar, o la roja, dependiendo del estado, pero nos tomamos ese minuto y fijamos que las precordiales estén en el lugar correcto. Con las precordiales en el lugar correcto, listo. Agarramos una virome, un fibrón, lo que quieran, y marcamos dónde va cada precordial. Cosa de que todos los electros consiguientes en la guardia completa, en la internación del paciente, se hagan en el mismo lugar, para poder seguir cómo evoluciona desde el mismo punto el electrocardiograma.
Y es una herramienta excelente, ayuda al 100. Bueno, entonces decíamos, teníamos un plano frontal y un horizontal. Lo que tiene interesante el plano horizontal, es decir, el plano de las precordiales, es que este plano está rodeando al ventrículo, a los dos ventrículos, ¿sí? Un poco al derecho, pero principalmente al izquierdo. Entonces nos da imágenes desde un vector unipolar, desde un lugar unipolar como son las precordiales, nos dan imágenes muy focalizadas. Acto que nos hace ir entendiendo de a poco qué ve cada una de las precordiales que estamos viendo. ¿Qué imagen me va a terminar dando a mí? Asimismo, también voy a tener ciertas imágenes desde el plano frontal, ¿sí? Si yo recuerdo ABR, si tengo que hacer mi famoso cuadro en donde yo sacaba el eje cardíaco, ¿no? Yo tenía, esto igual es al revés, tenía la idea de lo siguiente: ABL está acá arriba, ABR acá abajo y ABF acá. Voy a tener la capacidad de poder encontrar, dependiendo del grupo de derivaciones que vea, qué están viendo. ABL está viendo desde acá arriba, es decir, desde el lateral. ¿Sí? Miren algo, D1 y ABL están lateralizadas, están en el lateral izquierdo, casi mirando hacia arriba, casi mirando a la zona de la aurícula izquierda, moviéndose por ahí en el corazón. ABR está acá arriba, pero ¿sí? No me va a dar tanto imagen, me va a dar más bien D2, ¿sí? D1, D2 y vamos a ir viéndolo. Es D2, D3 y ABF van a ser quienes me cuenten todo lo que esté pasando acá, ¿sí? D2 así, D3 acá y ABF acá. Es decir, que me van a marcar un rango de derecho muy así. Esto es al revés, ¿sí? Esto es de 2 acá y de 3 acá. Lo cambié el dibujo. Pero charlemos de algo antes que esto. No es el dibujo exacto, ¿sí? Pero charlemos de algo. Esperen que cambio el color de esto porque si no, está complicado. Amarillo. Primero, vamos a señalar las dos principales coronarias. Coronaria derecha, tronco de la coronaria izquierda, que me va a dar la circunfleja y la descendente anterior. Acá me faltaría, bueno, una marginal, me faltaría acá atrás que se me marque por la cruz, por la parte posterior del corazón, esto sería la parte de atrás, la descendente posterior, ¿sí? Esto va por detrás. Recuerden que la descendente posterior, dominancia, normalmente la dominancia es quien la crea, es la coronaria derecha, pero hay un porcentaje de pacientes que lo termina creando la coronaria izquierda. Esto es anatomía coronaria, que les voy a pasar un apunte para que lo repasen. Es más, ¿no? Que esto, pero estas son las principales. Teniendo el territorio, esperen que perdí esto, teniendo el territorio de cada coronaria, yo ya me voy a empezar a imaginar quiénes son las que, qué derivaciones van a haber principalmente unas coronarias. Por ejemplo, acá tengo D3, D2 y ABF. ¿Sí? Imaginen que el corazón realmente está así. D2, D3 y ABF están viendo toda esta cara inferior del corazón. Están viendo toda esta zona. Esa cara inferior de mi corazón, esa cara inferior que a mí me interesa puntualmente, va a ser la que esté irrigada principalmente por la coronaria derecha. Esta coronaria derecha que va por acá va a estar irrigada, va a estar demostrada por D2, D3 y ABF, que son derivaciones inferiores, ¿sí? Si yo tengo que dibujar cómo está apoyado este corazón en el diafragma, ¿sí? D2 estaría viendo desde acá, D2, D3 desde acá, perdón, un poquito más para acá, D3 desde acá y ABF desde acá. Las tres están siendo bien inferiores. Y si yo recuerdo cuál es la anatomía cardíaca,
voy a ver que mi cara inferior de este corazón está dado principalmente por el ventrículo derecho, quien es irrigado por la coronaria derecha. Mi coronaria derecha va a ser el principal lugar en el cual voy a evaluar a toda esta zona. Y si mi coronaria derecha es dominante, también me va a dar una señal de isquemia en la descendente posterior. Ya vamos a ir a la descendente posterior. Ahora, vamos a dibujar dónde iría la derivación B1 realmente, B2, B3, vamos acá, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Este sería el espacio, por ejemplo, cuando hablo de el plano horizontal aproximado de donde van a estar las precordiales. Asimismo voy a saber que B1 y B2, ¿sí?, van a ser derivaciones que estén viendo una zona, miren algo, bien septal, bien en el septum interventricular. Si yo agarraría desde B1 hasta B4, diría que esto es bien completo, además con el septum, de la cara o la zona anterior de mi ventrículo izquierdo. Y miren algo, si yo hablo de B5 y B6, podría hablar de una zona apical. Que a esta apical, depende del libro, le van a decir también lateral. Yo prefiero decirle apical, me gusta más. De esta manera, ¿sí?, yo ya voy a poder evaluar que si tengo mi efecto isquémico en B1 y B2 exclusivamente, puedo decir que acá tengo dañado la parte septal, ¿sí? Siempre estaría hablando, entonces, si estoy del septum, desde acá, de la descendente anterior. En su porción, miren algo, miren todo lo que puedo sacar el electro, en su porción proximal. Ahora, si yo tengo de B1 hasta B4, es decir, B1, B2, B3 y B4, B1, B2, B3 y B4, estaría hablando de que tengo principalmente una cara anterior. Porque toda la cara anterior de este corazón, que sigue irrigada por la descendente anterior, sigue estando en falta de oxígeno, sigue teniendo problemas. Ahora, si pongamos el ejemplo, yo tengo desde B1 hasta B6, es decir, ocupé B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Todo ve un defecto isquémico, por ejemplo, supradesnivel desde B1 a B6. Sigue siendo la intermediaria, en la mayoría de las condiciones, la mayoría de las veces, la descendente anterior. Esto me daría a mí, entonces, una imagen que se va a llamar imagen anterior extensa. Fíjese lo que es, por un lado, todas juntas a lo que serían separados, ¿sí? De una septal a una anterior conjunto a esto, a una anterior extensa o a una B5 y B6, que sería para nosotros una sola apical o, depende del libro, lateral. Miren algo, D1 y ABL, lateral también, pero lateral alta, porque están viendo todo desde acá arriba. Y me faltaría acá una posterior, pero la posterior la tengo que hacer con derivaciones B7 y B8. Ahora les voy a mostrar dónde van estas. ¿Qué busco? En primera instancia, ver cuál es la coronaria afectada. Si yo pienso en D1 y ABL como lateral alta y veo el defecto isquémico acá, miren algo. La afectada va a ser la circunfleja. Rama de la coronaria izquierda, circunfleja. Y acá van a depender un par de factores más, ¿sí? Porque recuerden que la anatomía coronaria depende de... hay algunas modificaciones, algunas diferencias entre varias personas, que la principal, más allá de los tamaños de cada coronaria, es nuestra descendente posterior. El 60% de los pacientes
es dada por la coronaria derecha y el otro 30 por la coronaria izquierda y el otro 10 que nos queda dando vuelta es compartida. En realidad esto es 5 compartida y 5 ausente, pero no importa. ¿Qué va a pasar? Que si yo tengo a mi CX, que va a ser la que me esté dando mi descendente posterior, también voy a tener la imagen isquémica en B7 y B8. ¿Sí? Va a ser interesante. Puedo tenerla en B5, B6, D1 a BL y B7 y B8. Hay una gran diferencia entre quién va a ser la dominancia de cada uno, cuál es el tamaño de cada coronaria. Que eso lamentablemente en el electro no podemos saberlo del todo, cuál es el tamaño de cada coronaria, podemos sospecharlos un poquito, pero no saberlo del todo. Y acá van a haber factores a los que igual vamos a prestarle mucha atención cuando evaluemos las caras. Más que nada por qué efectos secundarios podemos llegar a esperar de cada una de estas caras. Y lo voy a dividir en dos. Por un lado, coronaria derecha y por otro lado, coronaria izquierda. Principalmente descendente anterior. Si yo recuerdo cuál es el reparo anatómico, por donde se mueve la coronaria derecha, voy a decir que se mueve por el surco aurículo-ventricular anterior y luego pasa al surco aurículo-ventricular posterior. Va a dar ramas que irriguen al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, ramas que irriguen al nódulo sinusal y al nódulo AB. Y parte de la cara posterior del ventrículo izquierdo. La coronaria derecha va a ser una de las principales encargadas de irrigar a mi sistema de conducción. Esto va a implicar que cuando tenga obstrucciones en la coronaria derecha, estas me den como efecto secundario o daño colateral, bloqueos auriculoventriculares, enfermedades o ausencias del ritmo sinusal o el nódulo sinusal. Es decir, que van a tener la tendencia, los infartos de coronaria derecha, a las bradiarritmias. Si yo tendría que evaluar una coronaria derecha cuando esté en hemodinamia, tengo que tener mucho cuidado con el bloqueo AB. Suelen bloquearse por falta de oxígeno. Bien. Complicado. ¿Qué tengo que tener a mano? Ok. Marcapaso transitorio. Siempre. En cambio, la coronaria izquierda no es una de las coronarias que esté encargada de irrigar mucho el sistema de conducción. No tiene gran papel en eso. Pero la coronaria izquierda tiene un papel importante al momento de la cantidad de músculo cardíaco que va a irrigar. Primero que va a ser la principal, un 70% a un 80% de irrigación del ventrículo izquierdo completamente. Dicho ventrículo, saben, va a ser quien se va a encargar de darnos la contractilidad para tener un correcto volumen sistólico y así solventar la cantidad de oxígeno que me va a solicitar el cuerpo. Es decir que va a caer el volumen sistólico, pero ese no va a ser mi principal efecto colateral al momento de pensar en infartos de coronaria izquierda. Mi principal problema va a ser la cantidad de músculo cardíaco que se encuentre dañado. La clase que viene vamos a ver los sistemas, los mecanismos de las arritmias, las reentradas principalmente. Vamos a evaluar como una reentrada, que es un circuito reentrante de arritmia, como, ¿se acuerdan cuando vimos aleteo, que el aleteo auricular era una macro reentrada en la aurícula? Bueno, los sitios necróticos que va a formar en el ventrículo van a terminar marcando circuitos reentrantes. Al haber tanta necrosis, tantos circuitos reentrantes, esto me va a producir taquiarritmias ventriculares como efecto colateral. Y taquiarritmias ventriculares graves. Taquicardias ventriculares sostenidas, torsada de punta. ¿Sí? Cosa que entonces no voy a tener un transitorio a mano, voy a tener un desfibrilador a mano, cargadito, funcionando excelentemente.
creo que es una de las principales, uno de los principales motivos también por el cual intentamos dilucidar cuál es la coronaria que va a estar interviniendo en estos problemas. Es como que necesitamos saberlo por eso. Además, cuando implican varias coronarias, cuando lo que estamos viendo no tiene que ver con una sola, sino que hay combinaciones de coronaria, sospechamos de enfermedades de 2 o 3 vasos. Nosotros vamos a reconocer a los infartos por la cantidad de vasos afectados. La cantidad de vasos afectados para nosotros pueden ser hasta 3, ¿sí? Descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha. Esos son nuestros 3 principales vasos. Cuando la enfermedad es de 3 vasos, va a bypass. No podemos mandarlo a hemodinamia, porque no hay un vaso responsable. Son los 3. Cosa que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Bueno, esto sería como un resumen de las probabilidades que pueden ser parte de cada una de las caras. Se lo dejo para que lo tengan, pero se lo voy a mostrar más cómodo en el electro. Hablemos. Lateral alta, ¿sí? Para nosotros lateral alta es de 1 y ABL. De 1 y ABL van a ser las principales que me den a mí la lateralidad alta. Pero voy a tener una posible combinación de 1 ABL y B5 con B6. B5 y B6 son apicales. ¿Sí? Para mí es apex B5, recuerden que B5 va bien en la punta, y B6 es un poquito más posterior. Cuando hay una combinación de ambas, ¿sí? Ya le creamos el nombre peculiar para ella. Ya sabemos que va a manejar por ahí. Ya intentamos decir quién es, ¿sí?, la culpable. Lo más probable es que si yo tengo de 1 ABL, B5 y B6, que vea que esto es lateral, que es parte lateral alto y parte lateral completo que veo en B5 y B6, le voy a echar la culpa siempre a la circunfleja. ¿Sí? La circunfleja va a estar en el ramo auriculoventricular anterior, la cual va a ser bien lateral alta, y me va a dar parte de la posterioridad de este infarto, de esta cara. ¿Por qué le doy rápidamente la culpa a la circunfleja? Si estoy viendo de 1 a BL y B5, B6. Porque estoy dándola hasta, podría decirle, como la mayor, como la dominante. Yo puedo tener sin B5 y B6 solo de 1 y ABL, y también voy a decir que es la circunfleja. ¿Sí? Puedo estar B5 y B6 excelente y solamente en D1 y ABL tener esta peculiaridad. Siendo lateral alta, voy a seguir diciendo entonces que al ser D1 y ABL es lateral alta y es 100% circunfleja. Pero ahora, cuando yo sospeche de una posterior, ¿sí? Yo cuando sospecho de una superior no voy a ir a ver el espejo como está en este cuadro. Voy a ver lo siguiente. Voy a ver que de 1 y ABL van a estar ok, no va a haber ningún problema, pero me voy a encontrar B5 y B6 un pequeño defecto y voy a tener que hacerle un B7 y un B8. Para que tengan en cuenta, B7 y B8 van a seguir estando casi a la altura del quinto espacio intercostal, pero son bien posteriores, ¿sí? B7 en la parte más cerca de la axila, por así decirlo, de el omóplato, y B8 sería la línea media clavicular posterior. Lo pondríamos bien atrás. Es incómodo porque el paciente va a tener que moverse, ponerle los electrodos y tiene que apoyar casi arriba del electrodo. Pero es sumamente importante que si vemos algún defecto en el ST, en B5 y B6, o solamente en D1 y ABL, siempre hagamos B7 y B8 para sacarnos la duda o confirmar que la descendente posterior esté o no afectada. Es necesario, ¿sí? Bien. Septal, ya lo dijimos, B1 y B2, B3 y B4, que en realidad acá es B1, B2, B3 y B4 va a ser anterior, y de B1 a B6 va a ser anterior extenso.
D2, D3 y ABF van a ser bien inferiores, ¿sí? Es D2, D3 y ABF, están viendo toda esta zona. Y pobre ABR. ABR me queda ahí un poquito colgado. ABR se había hecho un par de trabajos en si hacía un versus o no, a veces en descendente posteriores por coronaria derecha o izquierda, y el trabajo salió mal. La verdad que estuvo interesante, pero dio exactamente el 50% para una y el 50% para otra. Es increíble. Pero bueno, ABR queda un poquito colgada, ¿sí? Van a encontrar realmente muchos trabajos que la intentan sumar. Si bien hace la clase pasada charlamos que ABR nos podía hacer un versus cuando hablábamos de hipertrofias, pero la realidad es que no del todo. Pero bueno, ABR queda ahí. No le damos una utilidad tan puntual. Si pensamos en ABR, igual es bien superior derecha, ¿no? Está en el extremo bien arriba a la derecha. Casi no tiene ningún vaso que observe realmente. No va a tener alguna arteria asociada. Por ese motivo no tiene una cara ni nada similar. Pero ahora hagamos una cosa, hablemos de cada infarto por separado, cada cara por separado. IAM de cara inferior, ¿sí? Es decir que principalmente, lo más frecuente es que la coronaria derecha sea la afectada, que esté con algún problema y me esté dando poca cantidad de oxígeno. Pero van a haber casos en los cuales no siempre sea todo coronaria derecha, puede ser la CX o la DA. La realidad, yo se lo pongo en un ambiente práctico, el 90% de las veces un infarto en cara inferior es de coronaria derecha. Tengo que contarles que también puede estar dado por alguna alteración anatómica como es la que están descritas acá. Se lo tengo que contar igual, porque nos podemos encontrar con eso. En el electro lo sospechamos, pero después hemodinamia va a sacar el versus acá. El 90% de los casos, coronaria derecha. Este infarto, ¿sí?, me va a dar entonces el supradesnivel del ST, mírenlo, clarísimo, D2, D3 y ABF. Miren algo, el resto es infradesnivel. No tengo más imagen de supra. Recuerden, cuando yo estoy en un estado en el cual tengo supradesnivel del ST combinado con infradesnivel del ST, recuerden que en donde está el infarto es siempre donde está el supradesnivel del ST. Esto es cuando tengo ambas cosas, supra e infra. Recuerden que cuando hablamos de las capas, ¿sí?, esto era epicárdico y esto era endocárdico, decíamos que las coronarias eran bien epicárdicas con su mayor cantidad de luz y tenían que penetrar el miocardio y se iban afinando cuando penetraban este miocardio. Es decir que los infartos con supradesnivel del ST tenía la oclusión, la falta de oxígeno en la parte epicárdica, es decir, donde mayor luz hay, y esto me producía que toda esta zona no reciba oxígeno. Este infradesnivel del ST, que se le suele decir infradesnivel espejo, está dado por esto, porque tengo señales de el infarto o la isquemia subepicárdica, pero también tengo la señal del infarto de la isquemia subendocárdica, porque también hay isquemia subendocárdica, que eso es lo que me muestra el famoso infradesnivel espejo. Recuerden, si tengo supra e infra en el mismo electro, siempre el infarto está donde está el supradesnivel del ST. Y en caso, acá es patente, D2, D3 y ABF, bien inferior. Y vamos a hacer un cambio acá. Fase hiperaguda. ¿Ven cómo no se distingue todavía? Ahí les hago un zoom porque no se están viendo del todo. ¿Ven cómo no se llega a distinguir dónde termina el QRS, dónde empieza la T? Esto es hiperagudo. No puedo decir que es lo mejor que le puede pasar al paciente. Lo que puedo decir es que
es lo mejor que al paciente lo encontremos en este estadio. Esa sería la forma correcta de decirla, porque siempre se me enojan un poco cuando digo esto. Este sería el momento exacto para encontrar al paciente, porque estamos arriba, no, en realidad sería el mejor momento cuando empezamos a ver los primeros indicios. Pero cuando estamos acá, podemos trabajar. Podemos iniciar la bandera roja y arrancamos, ¿sí? Empezamos con todo el protocolo, ponemos a todo en alerta, vemos si vamos a mandarlo a hemodinamia o si hacemos trepto, no importa, algo vamos a hacer. Vamos a poder volver a oxigenar, volver aunque sea a dilatar un poco esa coronaria que está ocluida. Y miren algo, acá ya estamos en una secuela, en realidad estaríamos más en una fase subaguda, ¿no les parece? Todavía tengo un poquito de supradesnivel del ST, no tanto. Aparece la Q y la T está queriendo negativizarse. Acá igual, este electro secuela, este electro agudo, subagudo, mejor dicho, a mí me da todavía esperanza de que podemos mejorar las cosas, porque en esta cara quedó onda R todavía. Si bien tiene Q, si bien negativiza la T y demás, estoy todavía en una fase muy trabajable, pero muy, ¿eh? Y eso a mí me ayuda, me da un buen parámetro. Fíjese cómo las precordiales, si bien tengo el infradesnivel y demás acá arriba, ninguna hizo supra, mantiene las R donde tienen que estar, no hubo ningún cambio muy peculiar, nada en general. Bien infarto de coronaria derecha. Y atentos entonces a los bloqueos AB acá, muy atentos a esto. Y septal, bien. El infarto septal era ese infarto que iba a estar muy presente en la delegación B1 y B2. Y miren algo, esto es algo que me gusta. Está considerado como una lesión severa de la descendente anterior. Aunque se vea solamente en B1 y B2, lo vamos a considerar de que la lesión es severa porque es en el tercio proximal. Nosotros vamos a dividir a cualquier coronaria en 3 partes, desde donde se inicia hasta donde termina. El inicio, cerca del ostium o cerca de la bifurcación, depende de qué coronaria sea, va a ser el tercio proximal. Luego el tercio medio y el tercio distal. Miren como un infarto septal, que parecería un infarto chiquito por ser solamente 2 derivaciones las que estén afectadas, las consideramos como severa, porque es en el tercio proximal. Significa que si la falta de oxígeno está en la parte proximal, arrastramos toda esa falta de oxígeno al resto de la coronaria. Por eso es peligrosa y severa, porque está al inicio de la coronaria. Y nos vamos a encontrar, o les van a contar a algún hemodinamista, que son complicadas de tratar cuando están muy cerca del ostium. Cuando están muy cerca de la bifurcación, en este caso la descendente anterior, de cuando se convierte en DA y en CX, es como medio complicado poner ahí mismo un stent. Nos vamos a encontrar con supradesnivel LST en B1 y B2 principalmente, ¿sí? En algunos casos pueden aparecer un QS bastante profundo porque desaparece la R totalmente. Mucho cuidado con bloqueo de rama izquierda, no confundirlos, mucho cuidado. ¿Sí? Más que nada, midan el tiempo siempre, igual recuerden, ya lo dije, lo voy a volver a decir, cualquier dolor de pecho con rama izquierda de base es un infarto que se demuestra lo contrario. Bien, nos vamos a ir encontrando T negativas en las precordiales derechas, y B1 y B2. Y vamos a verlo. Miren algo, ya en primera instancia nos encontramos de que hay supradesnivel del ST. Recuerden que el supradesnivel lo medimos desde el punto J, ¿sí? Tomamos en cuenta la línea base y vemos. Recuerden que ya 1 o 2 milivolts de supradesnivel para nosotros es urgente, ya es algo grave.
B1 tiene 2 milivolts de supradesnivel y B2 tiene 1 milivolt y medio casi. Miren cómo el supradesnivel es solamente en esas dos derivaciones. Miren cómo luego podemos tener alguna T negativa, pero el ST está nivelado, ¿sí? Incluso acá casi nada, ¿no? Tiene un milivolt de infradesnivel del ST. Fíjese dónde está el infarto. E incluso me aparece una Q antes de una R y luego una S. ¿Se dan cuenta cómo aparecen esos indicios claros de que está pasando un evento isquémico? Acá salimos todos a correr, obviamente, ¿sí? Porque si esa descendente anterior, que está en un tercio proximal ocluida, me da esto y en un momento se ocluye completamente, voy a pasar de un jam septal, solamente este B1 y B2, a un jam anterior extenso. Imagínense, el tercio proximal de esta coronaria se tapó. Todo el resto se quedó sin nada de oxígeno. Produje un infarto anterior extenso. Lo peligroso, ¿no? De lo que parecería dos derivaciones simples a lo que termina siendo más importante. Bueno, llama anterior o también llamado anteroseptal porque es de B1 a B4, ¿sí? Y acá también vamos a hablar de una lesión en el tercio inicial, en el tercio proximal de la DA. Esta lesión es un poco más grande y ya veo que me está ocluyendo no solo la parte septal, sino que septal y medial. Voy a ver un supradesnivel del ST principalmente de B1 a B4. Miren lo que es esto. Tómense ese ratito para verlo, ¿sí? Esos minutitos para ver qué está pasando. Arriba en una fase y abajo en otra. Miren lo que es esto. Miren qué increíble cómo se puntualiza mucho el supradesnivel solo en la zona afectada. Esto es muy puntual, ¿sí? Vayamos a ver acá, la derivación B1. Marcamos la línea del ST, vamos al punto J, tiene 2 milivolts de supra. Vamos a B2. B2 tiene 3 milivolts de supra. Miren lo que es B3. Tremendo. Si ustedes me dicen B1 que veo el supra, B2 el supra, en B3 estaría pensando en una fase hiperaguda. ¿Ven? Esto es tremendo. Ni siquiera llegué a que la T se empiece a negativizar ni nada. Estoy en una etapa muy hiperaguda. B4 también, pero cuando salto a B5 y B6, que son apicales, que podría ser apical o látero posterior, que está ahí dando la vuelta a esta punta, está hermoso, no tiene ningún cambio, no tiene supradesnivel del ST, no tiene nada. Se dan cuenta cómo focaliza mucho las zonas en las cuales está puntualmente sin oxígeno, ¿sí? Y acá abajo podemos vernos ya una etapa un poco más avanzada, ya pasamos lo hiperagudo y lo agudo, ya vemos que la T comenzó a negativizarse, ¿sí? Vemos una T negativa, vemos un punto J que se está acomodando, pero acá hay algo grave. Este electro tiene algo que es poco alentador. ¿Qué creen que es poco alentador de este electro acá abajo? ¿Qué ven ustedes como que irían este electro acá abajo? Vamos a estudiarlo, pero quizás no. En primera instancia lo que vamos a ver es si la cara inferior está genial, ¿no? La cara inferior tiene R, de 2, bueno, de 3 no tanto, pero ABF acá va a estar dependiendo del eje. Tiene R, la cara lateral también, tiene una R linda, está ahí presente, no se negativizó todo. Tenemos todavía R en B5 y B6, pero miren lo que pasó. Hay ausencia de progresión de R de B1 a B4. Esto hablaba entonces de ¿qué? De una necrosis. Llegamos tarde o el tratamiento no tuvo efecto, ¿sí? Todavía tenemos la parte
apical, que esto puede estar dado por una descendente posterior, pero toda la parte de la cara de la descendente anterior se vio afectada. Y acá nos vamos a preguntar todo, ¿hemodinamia o no? La respuesta es sí. Sería ideal, por lo menos, estudiarlo en hemodinamia, porque acá el responsable de esto es un vaso, la descendente anterior. De esta manera podemos ver si reperfundiendo el vaso, reparándolo y después haciendo un tratamiento para ver si el miocardio está hibernado o no, podemos sacar al paciente de este momento. Sería como intentarlo, más que nada por la cantidad de miocardio que hablamos cuando hablamos de un infarto de descendente anterior. Estamos hablando de una cantidad de masa muy importante, muy puntual en la contractibilidad de mi ventrículo izquierdo. Bien. IAM lateroposterior, ¿sí? Y acá va a entrar, si es de la CX, si es de la derecha, más que nada por la descendente posterior que va a estar principalmente involucrada. Por ese motivo vamos a ver que van a estar alterados B5 y B6 y podemos encontrarnos con B7 y B8 como complementarios. ¿Sí? Ok. Si lo queremos asociar con algún infarto inferior porque quien es encargada de irrigar esta zona suele ser la descendente posterior, podemos hacerle al paciente un B3R y un B4R. ¿Sí? Nos ayudaría bastante a ver si sigue habiendo supradesnivel en B3R y B4R. Y si es extenso, ¿sí? Si ya sospechamos de que esta descendente posterior está afectada, pero nace de la circunfleja, nos vamos a encontrar entonces que la isquemia va a estar en D1 ABL, que era esa cara lateral alta, y en B5 y B6, que era esa cara apical y posterior con B6. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces? Bueno, me faltó el electro. La isquemia en estas dos principales caras. Puedo complementarlo con un B7 y un B8. No estaría mal, ¿sí? Cualquier duda que tengan entre estas derivaciones, hagan un B7 y un B8 o sumen un B3R y un B4R. No está mal, ¿sí? Estaríamos redondeando, estaríamos acorralando de alguna manera, viendo todas las caras posibles que nos podemos encontrar en este corazón. Y los infartos anterolaterales extensos, ¿sí? Acá van a estar de B1 a B6 y se van a sumar cada tanto D1 y ABL y sería algo así. Miren, B1, B2, B3, B4, B5, B6, D1 y ABL tienen supradesnivel del ST. Hay algo importante acá, es que la cara inferior no lo tiene. Hay que tener cuidado a veces en no confundirlo con pericarditis, igual esto ni de casualidad, pero por las dudas ya les voy a traer la clase que viene un poquito de pericarditis y unas test cerebrales para que vean una diferencia ahí. Pero miren lo que es esto. Primero, este supradesnivel es casi impensado, ¿no? Estamos en un infarto de descendente anterior muy claro. Miren cómo B5 y B6 va haciéndose un poquito más chica, pero D1 y ABL tienen gran parte de esto. Siguen teniendo supradesnivel del ST. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar acá? Recuerdan que yo dije que tengo entonces mi aorta, de la cual van a ser la coronaria derecha, van a ser el tronco de la coronaria izquierda y de acá va a salir la circunfleja y la descendente anterior. Pueden haber estado ocluidas las dos en sus porciones o puede estar trayendo problemas el tronco de la coronaria izquierda. Muy arritmogénicos, mucha cantidad de ventrículo afectada, mucho peligro a taquicardias ventriculares, mucho. Y acá ya sé que tengo una enfermedad de dos vasos, ¿sí? Coronaria izquierda completa, es decir, DA y CX.
Complicado. ¿Sí? Bastante complicado. Bueno, sigamos. Iam dorsal. Ese iam dorsal, que también es posterior, es sumamente posterior exclusivo. Solamente lo podría haber en un B7 y en un B8. Este tipo de infartos, ¿sí? Sería ideal realmente hacerle al paciente B7 y B8 y nos ayuda mucho cuando nos encontramos estas T negativas aisladas en B5, B6, ¿sí? Hay una tendencia a relacionarlo mucho o darlo como una pequeña imagen de lo que puede estar pasando con R altas en B2 y B3, B1, B2 y B3. Nosotros habíamos charlado la clase pasada que R alta en B1 y B2 podía ser imagen de hipertrofia ventricular derecha, pero la R más alta tenía que ser en B1. Después nos encontramos en algún electro que le mostré que había un gran salto del negativo a B1 a una R muy alta en B2, pero que también viene arrastrado de una mala conexión, ¿sí? Es como complicado. La realidad es que si de la nada vemos una T negativa en B5, B6, sin sobrecarga, sin nada, hacemos un B7 y un B8 para asegurarnos de que no haya supradesnivel del ST ahí. O si nos encontramos, por ejemplo, infradesnivel, esto atentos, esto es importante. ¿Se acuerdan que hablábamos que teníamos infarto con elevación del ST y sin elevación del ST, es decir, infarto Q y no Q, en el cual el infarto sin elevación del segmento de ST era el exclusivo que solamente tenía infradesnivel del ST? Ese tipo de infartos siempre, no es que se los dejo opción, siempre que vean solo infra ST en un electrobasal, van a ser todas las derivaciones complementarias. B3R, B4R, B7 y B8. Siempre. Esto es una buena práctica. Porque así se aseguran de que ese infra no es espejo a algún supra que esté escondido. Como supra en descendente posterior o como supra en infarto de ventrículo derecho, que es el otro problema. Miren algo. Es muy poco visto, muy poco visto. Les cuento algo. El infarto de ventrículo derecho, ¿sí? Cuando hablamos del electrocardiograma, decimos que tiene 83% de sensibilidad y 77% de especificidad. Es un buen número. No es el mejor de todos, pero es un buen número. Pero de la única manera de podernos darnos cuenta del todo de que el infarto es del ventrículo derecho es porque encontramos una elevación del segmento ST de por lo menos 1 milímetro en B3R y B4R. Miren qué puntual es. Y si este infarto del ventrículo derecho está infartado en realidad toda la cara inferior, se dice que el infarto está principalmente en el ventrículo derecho cuando el supradesnivel del ST más grande que tengan, o por lo menos sea más grande que D2, va a ser el de D3. Pero miren qué puntual que es esto hablando de un infarto. Muy, pero muy puntual. Miren esto, ¿se acuerdan que les dije? Tengan cuidado con los infradesnivel del ST, que a veces tiene algo oculto. Miren algo. Miren cómo el supradesnivel del ST más grande que tengo es en D3. D2 casi no tiene nada. Y ABF tiene un poquito nada más. ¿Ven como D3 es como el más exagerado de todo? Si yo tengo que pensar en D3, D3 está acá. ¿Sí? Si tengo que poner a mi corazón acá, D3 está encima del ventrículo derecho. Si bien es una derivación bipolar, pero lo está atravesando casi completamente al ventrículo derecho.
acá, en esta, yo les pongo esto y me dirían, pero la cara inferior es de 1, perdón, de 2, de 3 y ABF. De 2 no tiene supradesnivel del ST. De 3 sí y ABF tiene 1 milivolt, tiene ABF. Pero no cumple con el criterio completo, ¿no? Es como que me queda algo en el medio de decir, no cumple del todo. Le hago un B4R y un B3R. Miren, 1,5 mV de supradesnivel del ST en B4R. Recuerden, tiene 83% de sensibilidad y 77% de especificidad. Miren lo puntual que es esto. Primero, que tengo el supradesnivel de D3 más amplio que el de D2 y B4R tiene 1 mV de esto. Claro infarto del ventrículo derecho. ¿Vieron qué puntual que es esto? Cuando ustedes realicen un electro y vean que hay supradesnivel del ST en cara inferior, aunque no sea cara inferior completa, obviamente que ya están levantando una bandera de decir, está cursando un infarto. Pero si ahí mismo hacen un B4R, listo, bravo, es una excelencia esto. Es el cierre perfecto a decir, ok, no tengo dudas que esto es una de las ramas marginales de la coronaria derecha. Ok, ya sé a dónde voy a ir a ver dónde está el infarto. Una excelencia. Bien, sigamos. Ahora viene la parte de hablar de infarto con bloqueo completo rama izquierda. Gran problema, gran. Normalmente, en condiciones normales, nuestro bloqueo completo de rama izquierda nos va a cambiar la activación de este ventrículo y de esta manera vamos a decir que no podemos evaluar la isquemia correctamente, la isquemia ventricular izquierda, ¿no? Que es la que más nos da miedo a nosotros. Y acá hay un problema. Primero que el 50% de los pacientes con bloqueo completo de rama izquierda de infarto no tienen la opresión característica, ¿sí? Y los que tienen, ¿sí? De en 3 al 32% suelen ser positivos para esto. Les voy a contar los criterios de Esgarbosa. Esgarbosa explicó que podía reconocerse el bloqueo de rama izquierda, dentro del bloqueo de rama izquierda, podía llegar a reconocerse un infarto. Ojo, que no cumplan los criterios de Esgarbosa no significa que no se esté infartando. Esto no tiene una gran sensibilidad. Pero cuando está, cuando lo vemos, cuando los criterios Garbosa son positivos, es como que vamos a sospechar más del infarto. ¿Qué decía? Entonces, primero, hizo un sistema de puntajes, ¿sí? Si los puntos que él decía sumaban por lo menos 3 puntos, la suma de él de las cosas, de lo que comentó, de lo que implementó para poder reconocerlo, si sumaban por lo menos 3 puntos, decían que estaban frente a un infarto. Si solo sumaban 2, nos puso como sospecha. ¿Cuáles son los puntos? Primero, elevación del segmento del CT, del segmento de CT, por lo menos 1 milímetro concordante con el QRS. Es decir, que en las derivaciones, ¿sí?, que tenga R, como van a ser B5 y B6 en el bloqueo completo de rama izquierda, ¿se acuerdan que en el bloqueo completo de rama izquierda la T era siempre oponente al QRS? ¿Sí? La onda T iba a ser oponente porque esta era sobrecarga que me daba el propio bloqueo. Para Esgarbosa, que es muy interesante esto, para Esgarbosa me decía que si acá aparecía supradesnivel en las derivaciones, que esta T tendría que haber sido inversa, contraria, me aparece supradesnivel, esto cuenta como 5 puntos. O sea, si me dijo que con 3 puntos ya era un infarto, una sola de estas
imágenes con supradesnivel del ST, ya me están reconfirmando que estoy frente a un infarto. ¿Sí? Es un lindo dato. ¿Por qué? Porque no me tengo que acordar todos los criterios de Garbosa. Solamente tengo que acordarme, por un lado, de que si veo supradesnivel del ST concordante, es decir, al mismo lugar que el QRS, lo más probable es que se esté infartando. ¿Sí? Miren qué claro que es. Recuerden, los bloqueos de rama izquierda me sobrecargan el ventrículo porque lo despolarizan de otra manera y tengo que ver siempre T's oponentes. En cambio acá veo que la T sigue estando oponente, pero el punto J está supradesnivelado. ¿Sí? Y miren, por lo menos 1 milímetro. Es bastante, es como muy sensible a esto. Y si lo que no tengo es supradesnivel y tengo infradesnivel del ST, ¿sí? Suma 3 puntos. Es decir, que en derivaciones en las cuales también tendría que estar oponente la T, B1, B2, porque hay QS, miren, si acá hay infradesnivel del ST, suma 3 puntos. Fíjense, sigue siendo lo mismo. Si yo encuentro un poco de infradesnivel del ST, por lo menos 1 milivolt, que si lo ponemos a charlar, 1 milivolt de infradesnivel del ST para nosotros en un electro normal no nos llamaría la atención tanto, o sea, lo pondríamos como un hallazgo, pero no levantaríamos una bandera. Acá nos está diciendo que puede estar cursando un infarto. ¿Sí? Bien. Excelente. Y elevación del ST a 5 milímetros oponente al QRS van a ser 2 puntos. Es decir que si la elevación del ST es mínima, va a marcarme a mí como también, perdón, 5 milímetros, oponente al QRS, perdón. Esto va a decir lo siguiente. Yo tengo por ejemplo, en B1 tengo esta QS, ¿no? Y yo sé que la onda T tiene que estar oponente a mi QS. Ok. Si esta onda T, el punto J, está muy supradesnivelado, pero acá es exagerado, por lo menos 5 milímetros, recién acá suma 2 puntos. ¿Sí? Miren cómo es la diferencia. Miren lo que va a ser de algo grave a no. En B1, en la condición A que voy a tener acá, me va a decir lo siguiente entonces. Si yo tengo infra que acompaña, ¿sí?, a mi QRS, esto va a sumar 3 puntos. Si yo digo que tengo supra que acompaña a mi QRS, voy a decir que suma 5 puntos. Si yo digo que tengo supra que va en contra de mi QRS, necesito que este supra sí mida 5 milímetros para que esto sea 2 puntos. Miren, 2 puntos es sospecha. ¿Sí? Bien. Si yo estos patrones que veo aparecen por lo menos en 2 derivaciones concordantes, es decir, 2 derivaciones que sean parte de la misma cara, B1 y B2 como septal, de B1 a B4 como anteroseptal, de B1 a B6 como anterior extenso, voy a decir que la sensibilidad aumentó a un 90%. Si yo digo que veo en B1, o vamos a poner un ejemplo, en B6 y en D2, no estaría tan seguro de esto. ¿Sí? Una sola derivación de B6 y una sola derivación de B2, estos criterios no estaría tan seguro. ¿Sí? Pero bueno, son parte de los criterios de Garbosa para decirme a mí, hey, puede estar pasando. Esto se hizo más que nada no para evitar ningún tratamiento en un paciente. Ojo, no está pensado para no atender un paciente. Está pensado para atender a ese paciente que no tiene síntomas. Y le encontramos ese bloqueo completo de rama izquierda. Es dirigido a ese paciente. Si el paciente tiene síntomas, vamos al laboratorio. Aunque sea una Garbosa positivo, que lo más probable es que esté infartándose,
iniciamos el protocolo de infartos, pero, o sea, no significa que no lo vamos a iniciar. Iniciamos el protocolo de infarto hasta que esté el laboratorio y nos digan las enzimas. De ahí vemos si seguimos, si cortamos el protocolo o no. Pero en primera instancia, sí. Bien. Y el otro signo, además de Garbosa, es el signo de Cabrera. El signo de Cabrera no es tan sensible, tiene sus años, está como un poquito ahí aclarado, ¿no? Como que sí o no. ¿Vieron esa rampa, ese momento en el cual tiene que volver después de la onda S a nivelarse? Esta rampa que tiene acá, ¿sí? Esta rampa no esperamos que, nosotros esperamos que sea una rampa unificada, que sea una línea muy, muy limpia. Cabrera dijo que si había una muesca, esa muesca que vemos acá, que nosotros decimos es parte de un retraso en la conducción o es un punto J, Cabrera dijo esto es signo de que hay un infarto anterior puesto, que existe. Se da cuenta que es muy puntual. Creo que más de uno lo hemos visto a este signo en muchos bloqueos de rama izquierda, que no estaban infartados. ¿Sí? Depende de cuánto va a tardar esa rampa. Hay algo que es muy importante. Esperen que borro esto. Ahí está. Depende del tiempo de esta rampa. Cabrera dijo que esta rampa, si dura más de 50 milisegundos, es decir, escuchen, un cuadradito y un poco más, un chiquitito de un segundo cuadradito, como está acá, bien planteado, lo más probable es que haya tenido, tenga o esté complicado con un infarto anterior. Es muy, muy, muy puntual. Se dan cuenta, ¿no? Como además es solamente derivaciones izquierda. B2, B3, B4, B1, B2, B3, B4. Principalmente en B3 y B4. Pero se dan cuenta que es muy puntual lo que dice Cabrera. Es como un signo demasiado puntual. Por ese motivo estos signos, si bien me encanta enseñarlos y que los tengan siempre como referencia, que está bien, porque estos signos nos ayudan a sospechar más. Yo no me basaría en ninguno de estos signos, pero nos hacen sospechar un poco más de en dónde estamos para no descartar pacientes. No descartamos pacientes de por sí, ¿no? Pero nos pondrían un poco más en atención en qué está pasando con esto. Les cuento una linda herramienta a veces para poder evaluarlo bien, es duplicar el voltaje. Pasar de 10 milímetros a 20 milímetros y de esa manera podemos ver mucho mejor el tamaño del QRS y evaluamos mejor esas muestras. Recuerden, cuando cambiamos el voltaje lo único que hacemos es exagerar los voltajes y nos vamos a seguir moviendo en el mismo tiempo. La próxima clase les voy a traer un demo de un equipo digital de electrocardiografía en el cual es mucho más cómodo al momento de medirlos. ¿Sí? Podemos medir muy puntual estas cositas, que a ojo se nos complican bastante. Miren lo puntual que es, una rampa de 50 milisegundos, es decir, un poquito más de un cuadradito. Si bien la muesca la ven, ¿no? La muesca es como, es bastante exagerada la muesca, ¿no? La hace. Pero de ver esa muesca exagerada, al decir, esa muesca mide 50 milisegundos, es un abismo, realmente. ¿Sí? Miren, vamos a ver la muesca que tiene B3 y B4 acá. ¿Ven cómo hace esa pequeña panza, esa muesca ahí al final? Igual ni hablar de este supranivel del ST, ¿no? Pero se dan cuenta que hace esa muesca que está ahí, es muy puntual. Miren algo, QRS que mide 1,202 segundos, están viendo el QRS, ¿sí? Sí. Miren qué va a ser lo importante acá. ¿Qué dijo Garbosa? Primero, teníamos que tener la onda T
contraria al QRS, ¿no? Primero Garbosa dijo que este ST, que iba contrario, si tenía 5 milímetros, 5 milivolts, iba a ser 2 puntos para decir estamos en presencia de un infarto, ¿no? Pero miren algo acá, tenemos en B5 supradesnivel concordante con el QRS que tenemos acá. También Garbosa nos estaría dando un positivo al momento de hablar, hey, esto está acá, ¿sí? Si bien el supradesnivel de B1 a B4 es discordante, es decir, que va en contra del QRS, que era lo que habíamos hablado, nos está diciendo de que para Garbosa también suma algunos puntos de sospecha de esto. Entonces, de esta manera, ¿qué estamos ganando nosotros? Lo siguiente, miren este paciente. 2 horas de evolución de Angor con un bloqueo completo de rama izquierda y estaríamos en un punto en el que diríamos, 2 autores nos dan una incidencia de que esto puede ser un infarto. Garbosa nos está dando 2 puntos y hasta con ese supra en B5 me atrevería a decir que cumple el patrón completo. Y la muesca, vamos a medirla, vamos a ver dónde inicia esta muesca. Esta muesca está como un poquito más de un cuadradito, ¿ven? Tiene hay un leve de que la realidad que diferenciar 0,40 de 0,50 hay que ser muy grosso, pero tiene esa muesca en B3 y B4 que está muy planteada eso. Si me cae un paciente a la guardia, que además ya me implica el dolor, ¿no? Me habla sobre este Angor típico o atípico, no importa. Le hago este electro y veo estos 2 signos que me dan por lo menos sospechoso, aunque para Cabrera es positivo para infarto, ya lo interno, ya empiezo con el protocolo de IAM. ¿Se dan cuenta lo útil? ¿No? Porque tiene una gran utilidad fuera de el acto de decir, mirá si vamos, bueno, bien. Lo que quiero ir con esto es que si el paciente no responde a ninguno de los criterios que acabamos de mencionar, se sigue tomando como un infarto. Me daría alguna ventaja más estos criterios como para ya preparar todo lo que viene, ¿no? Ya ir avisando a hemodinamia, mirá, tengo un paciente, así, 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 con los signos de Cabrera y los criterios de Garbosa positivo, ¿sí? Estos criterios de Garbosa positivo me están diciendo, me pasé el supradesnivel de 1 a BL y B5, a ver, vamos a ver. El de 1 a BL, perdón. Estos criterios tan positivos, excelente. Ya el hemodinamia va a decir, mirá, si tiene rama izquierda, tiene un dolor típico, los de Cabrera dieron positivo, es Garbosa positivo, vamos a esperar igual el laboratorio, pero te voy a meter a este paciente hemodinamia. No voy a estar dando vuelta con eso, ¿sí? Miren de 1 y ABL, miren esto, acá. Miren el supradesnivel del ST concordante con el QRS. 5 puntos de Garbosa. O sea, si me pongo a sumar, tengo 7 puntos. ¿Se acuerdan que con 3 puntos ya era positivo? Con 2 era dudoso. Entonces, de esta manera pongo en alerta a todo el servicio. Si el hemodinamista es copado, que es otro problema, ya me lo estaría recibiendo. Me diría, está bien, sacar el laboratorio, hacerle enzimas, pero ya te lo recibo. Ya vamos a empezar a trabajar con él. Ok. Y bueno, y en realidad esto ya lo habíamos charlado en la clase en el curso anterior, ¿sí? El tratamiento inmediato está bueno porque esto es un poquito más internacional, pero se le dice MONA porque hay que darle morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina, ¿sí? Y luego vamos a evaluar si podemos ir al paciente a hemodinamia o vamos a tener que darle fibrinolíticos para tratarlos, ¿sí? Siempre doble vía, no una sola, doble vía puesta venosa. Suelen hacer mucho desfasaje de potasio, entonces hay que mantener
una vía exclusiva para eso y otra para la medicación, los extractos de sangre y demás. Obviamente que el laboratorio va a estar compuesto por los marcadores cardíacos, CPK, CPK-MB, troponina y troponina ultrasensible, como el mejor de los momentos. Y vamos a pedirle el tiempo de coagulación para ver qué RIN tiene y los electrolitos, potasio, magnesio y demás para estar en pro de lo que tenemos, ¿sí? Cuanto más rápido sea el manejo, ¿se acuerdan la hora dorada que hablamos bastante? Vamos a no solamente ganar tiempo, sino que no vamos a perder capacidad funcional de este ventrículo, de este corazón en general. Bueno, ahí terminaba la segunda clase. Esto es parte, bueno, igual son clases largas, así que es normal que esperemos esto. Y vamos a empezar con la clase de QT. Así vamos adelantando un poco para lo que viene. Sigamos. ¿Hay dudas hasta acá? ¿Venimos bien? Yo sé que hablo mucho y es un montón, pero ¿venimos bien hasta acá? Bueno, si no hay dudas, entonces seguimos. Gracias, Luz. Les cuento, vamos a empezar a hablar de intervalos QT un poquito, como para ir introduciendo en el tema, así se van preparando para la próxima clase. Intervalo QT yo lo dedico mucho más que nada para reconocer las dos causas principales, que por un lado va a ser la congénita, hereditaria, y por otro lado la adquirida, que dentro de cada grupo va a tener su subgrupo de lo que van a hacer, y también quiero dejar en puerta de, por lo menos por arriba, cuáles son las medicaciones que nos pueden trastornar así. Nosotros cuando evaluamos el QT estamos pensando principalmente en esa parte de la repolarización, o sea, en realidad es el tiempo en el cual se inicia la despolarización hasta que se vuelva a recuperar esta célula. Todo eso va a ser el QT, desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. El QT para nosotros va a tener bastantes metodologías de verse alterado. Vamos a poder ver alterado por problemas potásicos, sódicos, cálcicos, y cada uno va a tener su motivo. Un ejemplo, vamos a tener excesiva salida de potasio y se nos puede poner un síndrome de QT largo. ¿A qué le tenemos miedo nosotros? Vamos a tener dos síndromes, QT corto y largo, pero al que más miedo le tenemos hoy es al síndrome de QT largo. Los QT largo hacen que esta célula tarde demasiado en recuperarse, y ese demasiado en recuperarse, si cae otro estímulo encima, me desorganiza todos los canales electrolíticos. Cuando yo tengo desorganizado un canal iónico electrolítico, lo que hago es generar caos. Que para los síndromes de QT largo, el caos que van a generar por un QT largo que le cae un extraestímulo en un lugar donde no debería, y este extraestímulo es conducido, ese QT largo me va a producir una taquicardia ventricular por torsada de puntas. Si recuerdan, la torsada de puntas era una de las arritmias ventriculares muy graves que evolucionan muy rápidamente, van muy rápido y terminan rápidamente en fibrilaciones ventriculares. Obvio que luego la FB sigue la historia, ¿no? Hasta ahí quedamos. El QT va a ser la sumatoria completa de todos los potenciales de acción. Es decir, desde que inicia, desde que el estímulo llega a ese músculo cardíaco, lo despolariza y hasta que este músculo cardíaco vuelva a estar recuperado o repolarizado. Es decir, que vuelva a su estadio interno y externo en su correcto equilibrio. Recuerden que el equilibrio de una célula miocárdica siempre es negativo, siempre va a estar muy abajo. Ese va a ser su equilibrio. Entonces lo vamos a medir desde el inicio del QRS. Vamos a hacer un QRS. Se va a medir desde cuando inicia el QRS hasta donde termina la onda T.
¿Esto de dónde lo vamos a medir? Está parametrado. Es un parámetro. Es un parámetro, ¿sí? Es como para que intentemos tomarlo todo el mismo lugar. D2, B5, B3 y B4. El lugar que más preferiría hoy medirlo, que en realidad hay muchos trabajos presentados como para medirlo desde ahí, que están bastante interesantes, es de la derivación D2, ¿sí? De esta derivación. Pero a veces, como B5 tiene R's altas y se ve bien la despolarización y la repolarización ventricular, B5 está bueno, ¿eh? B5 yo no lo dejaría fuera. Son las dos derivaciones que a mi gusto son muy claras al momento de medir el QT. No incluimos a la onda U, no la incluimos. La onda U va a estar ahora abrazada dentro de la próxima clase, dentro de algún desorden electrolítico, pero no la incluimos a la U. Entonces, evaluamos cuál es la línea de base, marcamos el inicio del QRS y vamos casi hasta el final de la T, ¿sí? Se pide que se marque una tangente, ¿sí? La curva de descarga de la T y la unión de la línea de base. Atentos a esto, sería la forma correcta de marcarlo, ¿sí? Buscar la zona de baja de la onda T, la cual tiene que descender, la zona de descenso rápido, y marcar esa tangente. Sería la forma excelente de medirlo. Puede haber muchos tienen la tendencia a medirlo acá, cuando la T toca la línea base, y a veces los libros están como un poquito renegados con que hay que marcar una tangente. Las dos maneras la pueden medir, ¿sí? No les puedo decir que no lo midan desde donde termine la onda T, porque esto no fue tan trabajado, pero los últimos estudios están interesantes y prefieren marcar la tangente de descarga de la T. Con que ustedes la midan desde el inicio del QRS al final de la onda T, va a estar correcto también. No hay problema con eso. Hay algo que se llama QT a simple vista. No lo tomen como la única forma de hacerlo, ¿sí? Se los pido por favor, porque el QT a simple vista va a ser para cuando estemos en una situación de emergencia. Estamos en una guardia, acaba de salir el paciente del paro, o estamos viendo qué está pasando con el paciente que entra y sale, y uno me preguntó rápidamente, escúchame, el QT a simple vista, ¿cómo lo ves? Ok. El QT a simple vista funciona solamente cuando la frecuencia cardíaca es regular y no debe estar por encima de los 100 latidos por minuto. Lo que hacemos es marcar una línea entre ambos RR, ¿sí? Y evaluamos dónde termina la T. Se supone que el QT tendría que ser menor al 50% del RR. Es decir, que el RR está a la mitad, el QT tendría que ocupar un 40%, no más de eso. La realidad es que esto es inespecífico, no es sensible tanto a QT largo, no está tan bueno. Pero en situaciones de urgencia o rápidamente al evaluarlo en algún consultorio, nos ayuda mucho, ¿sí? Nos ayuda bastante a evaluar esto. Les pido igual que esto lo tomen como una herramienta rápida, como para sacar alguna duda rápido, pero se dediquen un rato más en realizar lo que se llama QT corregido. El QT corregido tiene que ver con que las ondas van a sufrir algunas variantes dependiendo en qué frecuencia cardíaca esté. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, espero que algunas ondas se acorten. Si yo la bajo, voy a esperar que se alarguen un poco. Entonces, si yo tengo un paciente a 50 latidos por minuto, voy a esperar que al QTM, que se llama QT medido, a medirlo y ver un valor exagerado. Pero en realidad, a ese valor exagerado
lo tengo que corregir en comparación a la frecuencia cardíaca a la que está. También me puede pasar lo contrario, estar con un paciente en taquicardia y que yo haga el QT medido, mida cuántos milisegundos tenga esto y me dé menos de 440 o me dé 440 milisegundos, ¿sí? Eso me puede a mí traer un error gigante, porque en realidad tendría que estar un poco más corto y lo tendría que hacer la corrección por la frecuencia cardíaca. Entonces, principalmente, Basset y Friederica crearon una fórmula que luego, bueno, se la dividieron, pero crearon una fórmula que hoy la utilizamos como Basset modificada. Si bien van a encontrar 4, 5, 6, 10 fórmulas para calcular el QT, hoy a Basset es la que más utilizamos. ¿Qué dice Basset? Que vamos a tener que medir el QT y dividirlo sobre la raíz cuadrada del RR. Y acá va. Las ganas de utilizar matemáticas que tengan o la no recomendación, que sí es recomendación, que si quieren se los mando al grupo, bajarse la aplicación de QT corregido. ¿Sí? Van a tener que medir ustedes los tiempos de cada onda y van a introducirlo en la aplicación. Les va a mandar la aplicación. El QT corregido normal en el hombre y en la mujer se van a separar, ¿sí? Para nosotros en el hombre tiene que ser igual o menor a 440 milisegundos y entre 440 y 470 vamos a decir que es un borderline, que está ahí al límite, pero todavía no lo consideramos del todo patológico. Y en la mujer 460 como el valor máximo que podría tener, de 460 a 480 como borderline y de 480 para arriba va a ser anormal, va a ser patológico. Y obviamente en cualquiera de los dos, varones y mujeres, cualquier QT corregido por encima de 500 milisegundos es alto riesgo. Ese paciente no se va a la casa. Y saben que encontramos bastantes QT patológicos, bastantes. En consultorio, bastante. ¿Qué es lo que me pasa con este QT que me da la torzada de punta? Es la famosa muerte súbita que puedo llegar a tener. Ese deportista que se desplomó, esa persona joven que de la nada estaba haciendo algo y cayó, o se enojó con alguien y se desmayó, o se fue a dormir y no se despertó. Gran parte de ese grupo de pacientes está mediado por un QT largo, un síndrome de QT largo. Entonces hagamos juntos esto, ¿sí? Dijimos que nuestro QT corregido va a ser el QT medido sobre la raíz cuadrada de los RR. Recuerden algo, que quizás no se lo dije, pero se los cuento. Todas estas medidas son en segundos, siempre. Bien. La aplicación está buena porque la aplicación, además de pedirle, de darle la opción en segundos, le da la opción de medir todo en milímetros. Recuerden que cada cuadradito de estos chiquitos, ¿sí? De los más chiquitos de todos, recuerden que es 1 milímetro por 1 milímetro. Es decir, en tiempo a lo ancho es 0,04 segundos y a lo alto es 1 milímetro milivolt. Yo uso mucho la aplicación. No tendría que contar esto, tendría que decir que yo hago la cuenta, pero bueno, no importa. Uso la aplicación porque a veces es mucho más rápido, más fácil y todo. Obviamente que la cuenta la tienen que saber, obviamente. Pero me gusta porque esta cuenta, me gusta porque la aplicación nos pide a veces los valores en milímetros. Realmente es mucho más rápido, ¿sí? Es como yo hacer algo rápido acá, ¿sí? De R a R. Yo sé que entonces cada cuadradito mide 0,04 segundos, un cuadrado grande mide 0,20 segundos, y acá tengo 1, 2, 3 y un poquito más, ¿no? No, 3. 3 cuadrados grandes, 0,6 segundos, ¿sí?
0,2, 0,20, 0,40, 0,60, 0,6 segundos. ¿Sobre qué? ¿Cuánto mide el QT? Voy a medir 1, 6, 7, 8 cuadraditos parecería, ¿no? A ver, calculadora. 8 cuadraditos por 0,04 me dan 0,32 segundos. Sobre la raíz cuadrada de 0,6 me da 0,41 segundos. Un QT corregido hermoso, ¿sí? Muy lindo QT corregido. Esto es lo que deberíamos hacer en general. Bien. Esta sería nuestra manera correcta de hacer el QT corregido y una de las más aceptadas en nuestro ambiente, ¿sí? Realmente, cualquier QT por arriba de 0,50 es muy peligroso. Y hay que buscar el motivo de por qué. Y les voy a contar también qué hacemos, ¿no? Con ese QT largo. El QT largo se va a dividir en dos grandes grupos. Un grupo congénito y un adquirido. Podría hablar de porcentajes de pacientes, pero es como un poquito que no. Porque hay muchos que ni nos damos cuenta de la medicación, lo que pasa, y ya se los voy a contar. Bueno, el síndrome de QT largo congénito está principalmente culpado por una canalopatía, es decir, algún ion que no está pasando como corresponde, no tiene o los canales o el corrector de corriente no está como corresponde, y esto va a hacer que la repolarización se altere, esto va a prolongarme el QT y me va a dar la ventana para que haya demasiada torsada de puntas, la cual evoluciona en FB, la cual la consideramos una muerte súbita. El peso hereditario que tiene esto es increíble, ¿sí? Si uno de la familia tiene un QT largo, que lo encontramos porque se puede encontrar en el gen, no me acuerdo si era el SCR, no me acuerdo, ahora lo vamos a ver. Tenemos que analizar a todo el ambiente familiar de sangre, a todo, ¿sí? La muerte súbita es tratable, eso es lo que tiene de interesante. Y dentro de ello nos vamos a encontrar, dentro de estos síndromes congénitos, 3 tipos de síndrome de QT largo, ¿sí? Vamos a hablar de uno de los QT largo, que es el síndrome de QT largo número 1. Es un subtipo muy frecuente, el cual está alterado principalmente la corriente de potasio, ¿sí? Bien. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar una mega onda T. La onda T va a ser ancha, va a durar mucho y va a estar muy pegado al QRS. Es decir, que me desaparece un poquito ahí lo que para mí era el intervalo ST, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Este tipo de síndrome de QT largo, el cual ocupa un 35% de la frecuencia, es decir, que suele ser uno de los que más aparece, nos vamos a encontrar que lo desencadena normalmente algún estímulo simpático adrenérgico, principalmente adrenérgico, ¿sí? El 70% de las reacciones cardíacas letales con las cuales nos involucramos con el síndrome de QT largo tipo 1 están producidas por el ejercicio. Y en el electro nos vamos a encontrar con esto, ¿sí? Con un QT largo, pero lo que más nos va a llamar la atención es una T muy ancha, pero muy ancha, una T gigante, ¿sí? Porque los canales que se van a ver alterados son los de potasio, ¿sí? Va a bajar el efecto funcional de la célula y esto me va a producir eso. Es cuando recién empezaron a estudiar este tipo de síndrome de QT largo, se le aplicó mucho no solo al ejercicio, sino que estaba muy arraigado a los que hacían natación. Estaba por parte del efecto del ejercicio mismo
y parte del choque térmico que tiene. Se dieron cuenta que pasaba parte de esto, lo empezaron a sospechar a varios que tenían síndrome de QT largo, a ver qué es lo que estaba pasando, y frente a algunos test de frío, típico de hacerlo en cámara gamma, encontramos que desencadenaban o se extendía exageradamente el QT. ¿Sí? Bien. El síndrome de QT largo tipo 2. Canales de potasio, bien, pero acaba de haber una diferencia. El síndrome de QT largo tipo 2 está muy relacionado a las emociones. ¿Sí? Es decir, ¿quién va a desencadenar el desorden que me puede llevar a una torzada de puntas? Va a ser una pelea, el estrés en sí, principalmente. Y después un porcentaje un poquito más chico suele desencadenarse en el sueño. ¿Sí? Hay una manera de comprobar esto que es interesante. No se le puede contar al paciente para hacer el test, sino que decirle vamos a hacerle un test, es hacer un sonido muy fuerte al paciente súbito, de la nada. Por así decirlo, asustarlo. Y de acá sale un poquito de qué cuidado que hay que tener, ¿no? Con un bocinazo, con esas cargadas de YouTube, con esos chistes que van haciendo por la vida. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Que los canales de potasio, ¿sí?, están alterados principalmente al final de la despolarización. Esto va a hacer que mi onda T, en primera instancia, yo tenga un intervalo ST perfecto, tenga una primera porción bien, pero luego se mella. Ven que tengo una onda T mellada y mucho más lenta. Fíjense que hasta ahora venimos viendo el síndrome de QT largo tipo 1, que me da una T gigante, el síndrome de QT largo tipo 2, que me da una T bifurcada. En los ambos casos, el problema de esta extremado tiempo está dado por la onda T. ¿Sí? Ojo que puede ser de baja amplitud, pero el tiempo es largo. Ojo con eso. Y el síndrome de QT largo tipo 3. Este está dado principalmente por los canales de sodio, ¿sí? Y estamos complicados con este. Porque este es una de las arritmias, este me produce una arritmia maligna, o sea, su desencadenante suele ser el momento del sueño. Ese paciente que no despierta suele ser parte de este tipo de patologías. ¿Y qué me da acá? Una T relativamente normal, ¿sí? Pero el intervalo ST es extremadamente largo. Fíjese cómo la T tiene esa tendencia a verse linda, a verse bien, pero el intervalo ST es larguísimo. Fíjese entonces, como el síndrome de QT largo tipo 1 tengo una T muy grande, muy ancha, muy lenta. En el tipo 2 tengo una T menos en voltaje, mucho más chica, pero bífida, se me va a partir en dos porque es muy larga. Me va a respetar igual un intervalo ST. Y en el síndrome de QT largo tipo 3 voy a tener un intervalo ST muy, muy extenso. ¿Sí? Los tres son malignos, ¿sí? Miren lo que es. El primero está desencadenado por el ejercicio, el segundo está desencadenado por el estrés y el tercero lo desencadena principalmente el sueño. ¿Sí? Qué complicado. Ojo, igual, el síndrome de QT largo tipo 3 tiene la menor frecuencia entre los síndromes de QT largo, pero asimismo es grave. Miren esto. Miren qué interesante. O sea, de por sí, como que casi no hay dudas, ¿no? De que es un síndrome de QT largo, por lo menos el de abajo. El de abajo es como que la T está casi arriba de la próxima R. ¡Qué peligroso! ¡Qué peligro! Ya la onda R del próximo latido cae encima
de la repolarización del antes. ¿Se acuerdan cuando vimos arritmias ventriculares que decíamos que esto era R sobre T, cuando un latido del paciente caía sobre una onda T propia? Esto solía producir taquicardias ventriculares. Bueno, el gran peligro que tenemos acá. Ni siquiera hay que medir este QT, ya sabemos que está elevadísimo. Acá el QT a simple vista, miren cómo les digo que a veces falla esto, el QT a simple vista no parecería exagerado, pero vemos una T muy lenta, bífida. ¿Se dan cuenta? Igual este tipo de T, que igual parecería bífida, no es un síndrome de QT largo tipo 2, ¿eh? Esto es tipo 1. Miren cómo no respeta ningún intervalo ST, ¿sí? Miren cómo no respeta y es una onda T muy ancha. Esa bifurcación es parte de lo lento que es la onda T. Recuerden, si yo marco la tangente me daría por acá. Recuerden lo siguiente, que el síndrome de QT largo tipo 1 era la T bien ancha y el síndrome de QT largo tipo 2 era un intervalo ST relativamente normal y luego teníamos una T de baja amplitud bífida. Cosa que acá lo tengo a la T desde el inicio del inicio de la finalización del QRS, desde el punto J, por decirlo correctamente. Bien. Listo por hoy. Hasta acá. La clase que viene hablamos de las pruebas complementarias y de lo que sigue de esto, ¿sí? Es un tema, la verdad que, no sé si se nota, pero me encanta. Es increíble cómo funcionan los canales, cómo se enlentece todo, cómo los efectos secundarios, las problemáticas que nos trae una simple medición de un QT, ¿no? La verdad que es interesante. Bueno, nada, gente, espero no aburrirlos, espero que les esté gustando las clases y los estaré viendo el sábado que viene. Ya hoy les mando todo lo que falta, ¿sí? Un abrazo a todos, lindo fin de semana, linda semana y nos estaremos viendo el sábado. Un abrazo a todos, gente, gracias por estar de ese lado. Chau, chau.